Radio Verga. Corría el año de 1979. Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador, se convirtió en la primera mujer elegida por el cargo de primer ministro en la Gran Bretaña. Ya en el poder, durante los años 80, embarcó un programa de privatización sin precedentes. Margaret Thatcher, también llamada la Dama de Hierro, era la líder británica más significativa de la posguerra. Sus detractores la criticaban por el escaso interés en la justicia social y el aumento de desigualdades entre ricos y los pobres. Mientras tanto, los que la apoyaban consideraban importante modernizar el país y la infraestructura. El país estaba dominado por sindicatos y la riqueza le pertenecía a los políticos. Su política monetaria hizo que las cifras del país subieran, pero para 1981 el 55% de los hombres menores de 19 años estaban desempleados. A partir de esto, Margaret Thatcher inició a hacer algo al respecto, dejando a Londres como la única capital europea sin un gobierno central unificado. Mientras los londinenses más pobres sufrían de recortes de Estado y de su capital, las cosas nunca habían pintado mejor para la comunidad empresarial. Se había generado un clima de confianza para los empresarios. Después del boom económico, a finales de los años 80, este resultó insostenible. El empleo empezó a bajar, también el costo de las viviendas. Las protestas se desataron por todo el país, culminando en 1990. Después de perder la confianza en el Parlamento, Margaret Thatcher puso fin a una época de discrepancias en la historia moderna del país. Entre pobreza y desigualdades, el país llegó a estar entre graves crisis, en protestas, con hambre y poder en los políticos. Entre esta historia surge una banda llamada Napalm Death para 1981. Vamos a escuchar Napalm Death, la canción es Scum. Para 1980 en Estados Unidos se estaba pasando aún por la Guerra Fría, que inició hacia los años 50, cercano a los años 50, todavía se estaba dando 30 años después. La Guerra Fría tenía como mayor amenaza una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos estaba también temiendo terrorismo. El presidente era Ronald Reagan. Este presentó una serie de medidas económicas de libre mercado, lo que hoy se conoce como el neoliberalismo. También para estos años, en 1981, la existencia del SIDA se hacía público, presentándolo al mundo como una epidemia con enormes proporciones, dándote miedo de fornicar con cualquiera donde sea sin protección. Reagan apoyaba el liberalismo económico a favor de los fuertes recortes fiscales y la reducción del Estado protector. Cuando Reagan estuvo en el poder, se alcanzó su punto más alto del desempleo, generando 11.6 millones de norteamericanos estaban sin trabajo y 3.7 millones habían perdido su empleo. Para 1982 la situación económica era cada vez más dramática. Había pérdidas de billones de dólares en Wall Street. Entre estos y otros datos, en Estados Unidos surge la banda Repulsion para 1984. Vamos a escuchar Excruciation de Repulsion, Tortura. Get to kill, get a fight. Make you go to where and helpless when I try.
Para 1989, el presidente Reagan deja el puesto, dejando un rastro de muertes y varias invasiones. También para este año de 1989 se crea la banda Terrorizer. Vamos a escuchar a Terrorizer, la canción es Human Prey. Para 1991, el 17 de enero, se desata la Guerra del Golfo. Las fuerzas aliadas desencadenaron la Operación Tormenta del Desierto, una amplia ofensiva aérea y aeronaval. Se desarrolló durante 40 días. Los Estados Unidos utilizaron medios como misiles y cruceros, aviones de combate F-117 para destruir Kuwait e Irak, centros de control y comunicación iraquíes, que tenían también instalaciones químicas. Hacia 1993, el presidente Clinton inicia su era. Este se dedica a una política exterior, generando una recesión interior que para 1993 comienza la era de Clinton. En las elecciones de 1992, el demócrata Bill Clinton gana las elecciones, teniendo un 43% de popularidad con 44 millones de votos. El país más fuerte de todo el mundo tiene presidente y es Bill Clinton. Este mismo que se la chupó una becaria. Para estos años, en los años 90, se crea la banda Brutal Truth. Vamos a escucharla. La canción es Walking Corpse. Vamos a hacer una pausa para regalar 2 boletos para el Mexican Gore Grind Masters 2018. Lo único que tienen que hacer es lo que suena a continuación. Mexican Gore Grind Masters presenta grandes bandas nacionales e internacionales. Tenemos a, desde Guadalajara, Sarcoma. Desde Colombia, Cuentos de los Hermanos Grind. Desde el sureste mexicano, Fanáticos Bastardos. En la Ciudad de México, Porno Infantil. La gran banda Matanza. Desde el norte, Thanatology. Y aún faltan muchas bandas por mencionar. Si quieres participar, lo que tienes que hacer es mandarnos 2. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con alguien que no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando estaba infeliz con su trabajo o su amor.
quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Bueno, ahí tenemos, entonces, aquí acaba esta pausa para poder regalar 2 boletos para el Mexican War Grind Masters en esta cápsula que acabamos de mencionar. Seguimos con la transmisión. Para la década de los 90, los países desarrollados se vieron afectados por una crisis económica y financiera. Esta tardó en golpear a España, pero sin duda tuvo repercusiones. La crisis en España se vio agravada por la Guerra Fría, que afectó la inflación y las tensiones por el precio del petróleo. Y por si no fuera poco, golpeó una sequía muy grande en España que alcanzó momentos más graves para 1995. El periodo de falta de lluvia afectó sobre todo la mitad del sur de la península, especialmente en Andalucía, donde llegaron a sufrir cortes de suministros de agua en un importante número de municipios. El 13 de mayo de 1993, llamado también el Jueves Negro, el gobierno español se vio obligado a devaluar de nuevo la peseta. Fue la tercera devaluación en 9 meses. Las autoridades económicas y monetarias españolas intentaron defender a toda costa el valor de la peseta en los mercados, esto haciendo pérdida de 3.2 billones. En 1991, año en el que se produjeron los primeros síntomas de la crisis, la economía española había perdido 750,000 empleos. Dentro de todo este alboroto financiero y social, se crea la banda Hemorrhage. Vamos a escuchar Dissec Exum Divor, Hemorrhage. Por otra parte, en México, en los años 80, para 1982, teníamos al presidente Miguel de la Madrid, el cual provocó una devaluación de 3.100% en su sexenio, una inflación de 4.030% y las paraestatales se redujeron de 1.155 a 413. Miguel de la Madrid, quien gobernó de 1982 a 1988, este presidente tenía una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades de Harvard o Yale, con ideas neoliberales, la globalización, la desregularización y el libre comercio, la apertura y la privatización, entre otras cosas. En este momento recordemos que Margaret Thatcher y Ronald Reagan eran los gobernantes del momento y este era un modelo económico acuñado por él, propuesto para una solución en una crisis financiera generada en todo el mundo, repercutiendo en América Latina. En este smog se crea la banda Anarchus para 1987. Escucharemos Pedigree de la banda Anarchus. En 1988 existió un fraude electoral en México, llamado la caída del sistema, pudiendo hacer llegar al priista Carlos Salinas de Gortari al poder. Carlos Salinas de Gortari llevó a cabo un liberalismo social, buscaba recuperar las tradiciones ideológicas del liberalismo y llevarlas a cabo en México. Para 1984 se contaba con 1.150 empresas paraestatales. Poco a poco se fueron deshaciendo de ellas desde 1982. Ya en el poder, Carlos Salinas de Gortari para 1990 privatizó Telmex,
Teléfonos de México. Esta era una empresa con varias décadas funcionando. Se realizó una subasta pública en la que Carlos Slim llegó a ser declarado ganador. También Carlos Salinas de Gortari realizó un tratado de libre comercio en Estados Unidos y Canadá, este siendo un acuerdo comercial. Entre crisis, desigualdad social y política, se genera la banda. Para 1989 se genera la banda Putrid Scum. La canción es Happy Song. ¡Sale! Esta pinche rola habla de cómo están preparadas las ricas y exquisitas hamburguesas de McDonald's. 90% porquería, 10% materia no identificada. ¡Esto es Happy Song! Para poder hablar de grindcore es imposible dejar de hablar de política y todo lo que lo rodea. ¿Qué está pasando en cada país? Las influencias musicales son importantes, el contexto también lo es. En su mayoría estas bandas que se mencionaron anteriormente tienen letras políticas, de humor negro y de sátira. En esencia de esto habla este género musical llamado grindcore. Como un plus dejaremos a esta banda llamada Ripping Organs de México con la canción We Want Grindcore. Queremos pinche grindcore. Esto fue todo, esta es la segunda parte del podcast sobre grindcore. La banda es Ripping Organs, la canción es We Want Grindcore. Gracias, hasta pronto. Radio Verga.